Muy buenos días, señores. Dentro del marco de la consolidación de su curso internacional de operaciones psicológicas, es menester aclarar que parte del requisito de grado incluye un proyecto de investigación, los cuales ustedes muy bien han elaborado, pero eso también conlleva una sustentación. Toda vez que cualquier sustentación implica un marco metodológico como es el que van a hacer ustedes el día de hoy, que es exponer en torno y acorde a lo que ustedes presentaron en ese artículo. Es decir, todo lo que vayan a exponer tiene que sí o sí estar, ¿vale? No, ni más ni menos. Toda la información se hará evidenciada y contrastada en la exposición y posteriormente en la evaluación de su trabajo escrito. Cuentan con 20 minutos de los cuales ustedes pueden distribuir libremente entre cada uno de sus miembros, de los cuales de izquierda a derecha, entonces también mi sargento dice primero Ayala, mi capitán Cruz, mi teniente Bastillas, mi cabo Pará y mi teniente Duitao. Entonces nos acompaña, mención especial, nos acompaña de parte de México el personal oficiales de la Infantería Marina, mi capitán Cruz, quien también nos va a apoyar en torno a este grupo que expone el día. Siendo las 11 y 23 minutos, vamos a dar inicio. Entonces ya por favor acomódense, vamos a contar, por favor les están avisando a ellos cuántos minutos les quedan, de 15, 10 o 5, y posteriormente les recomiendo colocar en silencio sus celulares, no distracciones, 20 minutos. Cualquier interrupción no será motivo para interrumpir el tiempo, es decir, 20 minutos y se acabó el tiempo, ¿listo? Posteriormente vamos a dar unas preguntas de las cuales ustedes responden en un plazo de 1 minuto, ni más ni menos, así como está constancia en Sargento Acero, los cuales ustedes tienen que sustentar muy bien esa pregunta porque parte de la rúbrica de evaluación es esa nota que ustedes le dan. Entonces, bienvenidos, muchos éxitos. Esta grabación la va a evaluar un jurado, por motivos de conexión no se pudo, pero ellos le van a asignar una nota diferencial a cada uno de ustedes. Oralidad, expresión, diapositivas, manejo del tema, dominio del tema, manejo metodológico y un punto que el último es la pregunta que ustedes responden. Recuerden, 1 minuto, ¿listo? Entonces vamos a buscar de una vez los 20 minutos, de los cuales ¿estamos de acuerdo? ¿Listo? Recuerden, ni más ni menos, 20 minutos a partir de ya. Buenos días, el motivo de la presente es exponer nuestro trabajo de grado para el grupo OPSI. Vamos a desarrollar dentro de nuestra investigación el marco común de aplicación de las operaciones de información y operaciones psicológicas frente a el contexto Estados Unidos, OTAN y Colombia. Frente a la metodología que nosotros como grupo investigativo desarrollamos, establecimos una metodología cualitativa que nos permitió realizar una técnica de análisis documental. Esto quiere decir que a través de varios documentos y textos que están debidamente referenciados, establecimos líneas de conocimiento que nos permiten ampliar como grupo un conocimiento frente a cómo ha sido la aplicación de las operaciones de información y operaciones psicológicas desde un espectro internacional, Estados Unidos, OTAN y Colombia, con el único fin de llegar a establecer si este empleo de estas operaciones nos permite generar un contexto conjunto y común frente al empleo de las mismas. Para ello, es importante dentro de nuestro trabajo metodológico empezar estableciendo qué son las operaciones de información psicológica, definiendo que las mismas dentro de los 3 campos internacionales, estas se definen como unas técnicas estratégicas y tácticas que nos permiten planificar y ejecutar para incluir en el actual dentro de un ambiente operacional, concepciones, percepciones, comportamientos de individuos, grupos o influencias que va a permitir un planeamiento y una ejecución dentro del mismo. ¿Qué busca dentro de esto las operaciones de información psicológica en un ambiente estratégico? Debilitar o desmoralizar un adversario, ganar el apoyo de la población como base fundamental, conociendo sus creencias, estructuras y contrarrestar la narrativa enemiga. Mantener la seguridad en determinadas situaciones, siempre ello aplicando el marco del conflicto en el cual cada país se vaya a operar. Estas operaciones son aplicadas a nivel estratégico y táctico. Bueno, de acuerdo a esto,
menos unos antecedentes. Como primera medida, las operaciones de información y las operaciones psicológicas a lo largo de los años se han venido catalogando como arma estratégica dentro de las operaciones militares. Igualmente como un arma de influencia para estas. Entonces encontramos antecedentes nacionales. Hasta el momento en la actualidad no se cuenta con algún documento, bueno, lo que sea que se refiera a operaciones psicológicas y operaciones de información. Y en la parte internacional encontramos 3 documentos. El primero es del autor español Vázquez, en el que habla de la importancia de estas operaciones psicológicas como estrategia militar. El segundo, el autor Huerta, un artículo que habla de la importancia de las operaciones psicológicas y la operación de información hacia el adversario. Y por último, una tesis del autor Díaz, en el que se retoma la guerra de las Malvinas, los conflictos que se tuvo y los aprendizajes que se puede afectar en las operaciones psicológicas. Posterior a esto, se estableció un objetivo general y 3 objetivos específicos. El objetivo general, analizar el concepto de las operaciones psicológicas y operaciones de información y cómo ellas se desempeñan y se emplean en las diferentes unidades, dependencias y organismos. En cuanto a los objetivos específicos, estudiar, analizar y determinar. Estudiar cómo son empleadas estas y cómo se desarrollan, analizar sus funcionamientos y determinar cada uno de sus lineamientos comunes. Bueno, en cuanto al planeamiento del problema, se estipuló que Estados Unidos, Colombia y la OTAN vienen trabajando desde ya hace varios años en este lineamiento común con el fin de compartir sus conocimientos, de que todos hablemos un mismo idioma, todo esto dentro del marco legal y respetando los derechos humanos, para crear una transparencia y una difusión de información veraz y relevante. Eso lo que lleva a que Colombia tenga mayor capacidad en cuanto a operaciones psicológicas y operaciones de información. De acuerdo a todo esto, como punto, establecemos la pregunta problema. Estados Unidos, la OTAN y Colombia desarrollan lineamientos comunes para el empleo de operaciones de información y operaciones psicológicas. Ok, siguiendo con nuestra línea de hilo conductor, debemos establecer que nuestro desarrollo investigativo se desarrolla desde un resumen, una introducción al mismo, una hipótesis. Ya cuando entramos al marco metodológico, buscamos establecer a través de 4 capítulos cómo se desarrollan estos lineamientos frente a Estados Unidos, Colombia y la OTAN, y si los mismos permiten determinar si estos lineamientos se buscan emplear en un marco de derechos humanos, derecho internacional humanitario y gobernabilidad. Frente a ello, la hipótesis en lineamientos comunes nos permite establecer intereses que generan responsabilidades a nivel Estados Unidos, Colombia y OTAN frente a utilizar estas herramientas de manera ética y legal. Todo ello pues enmarcado dentro de los derechos humanos. Proporcionar opciones flexibles y no letales a las mismas, concentradas y que permiten lograr objetivos determinados con el fin de generar gobernabilidad a nivel internacional y a la vez establecer políticas con las cuales se permiten generar resolución de conflictos a nivel internacional. Y la última, que se busca a través del uso de herramientas como son las herramientas de información, producir un efecto estratégico disuasivo para el conflicto. Todo ello permite enmarcar entre Estados Unidos, Colombia y la OTAN se determinan como entes estratégicos para generar alianzas que permiten modificar problemas internos internacionales y estratégicos disuasivos. Bueno, ya de acuerdo a esto, se estableció en el marco teórico
Primero nos basamos en el concepto de la definición de operaciones de información y operaciones psicológicas. Igualmente en el artículo del señor Coronel Rey, en el que habla de las operaciones de información como elemento educativo para el conflicto armado y la importancia de Estados Unidos, Colombia y la OTAN de buscar permanencia y generar adaptabilidad para alcanzar públicos masivos y generar un mensaje disuasivo. Siguiente. Un momentico, que es que acá se cayó. Volver a la pantalla de inicio, ¿cierto? O volver a unirme. Volver a unirse. Listo, ahí la unirse. ¿Tiene los datos activados? Sí, unirse. Unir ahora. Listo. ¿Cierto? Listo. Le voy a dar 30 segundos adicionales, ¿listo? Digamos. Listo. De acuerdo a esto, entonces, y al estudio realizado en el marco metodológico, se usaron las herramientas estratégicas para incluir en los pensamientos y emociones del comportamiento de las personas en cuanto a las operaciones de información, operaciones psicológicas y la importancia de esta como estrategia militar y política, todo marcado, lo que ya hemos mencionado, que es el respeto a los derechos humanos y que todo debe estar veraz y legal. Siguiendo el libro de la investigación, decimos que contamos con 4 capítulos, el cual el primero es el marco general de las operaciones de información psicológicas en Estados Unidos. Decimos que las operaciones de información y operaciones psicológicas en Estados Unidos están marcados en influir en la población para lograr operaciones estratégicas. También decimos que las operaciones psicológicas para influir y derrotar estratégicamente al enemigo. Decimos que contamos con unas unidades, unos organismos y unas dependencias. Decimos que tenemos 2 unidades o grupos, que es el segundo grupo y el séptimo grupo del ejército de Estados Unidos. Contamos con el segundo grupo, están enmarcadas en 4 batallones de operaciones psicológicas que están ubicadas en Ohio, y en el séptimo grupo del ejército de Estados Unidos que encontramos 4 batallones de operaciones psicológicas que están ubicadas en Estados Unidos. Decimos que tenemos 2 dependencias, que es el Centro de Inteligencia y es el comando del Centro de Inteligencia, y el 4º y 8º grupo de operaciones psicológicas en Estados Unidos. Contamos con 12 organismos, que organismos se definen a aquellos que operan bajo la autoridad del gobierno federal. Siguiente. Perdón, ahí la estructura de unidades de dependencia de organismos de Estados Unidos, que decimos que son unidades, organismos y dependencias que tienen unos antecedentes que frente a las unidades, frente a su actuar histórico y funcionamiento, es utilizado estas operaciones para incluir, interrumpir, corromper y usurpar para derrotar al adversario. En las dependencias decimos que funcionan bajo operaciones encubiertas realizadas a la inteligencia y contraterrorismo, y recopilan la inteligencia estratégica para proporcionar a los líderes de Estados Unidos la información para la toma de decisiones, teniendo en cuenta que es de resaltar que en esta dependencia ha sido sujeto de controversia la dependencia de la CIA, ya que pues, se ha visto sujeta a investigaciones por alteración o por no respetar los derechos humanos. Decimos que los organismos que se desarrollan en acciones de operación de información y operaciones
psicológicas en Estados Unidos en cuenta su actual funcionamiento han influido en la seguridad nacional de este país, esto con el fin o objetivo de, 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 de derrotar al adversario. Bien, continuando con la temática del tema de investigación, en esta parte os explicaré las estructuras, en esta parte explicaré las estructuras de las unidades, dependencias y organismos dentro de la OTAN que realizan operaciones de información y operaciones psicológicas. Bien, nos dice que dentro del manual de inteligencia militar, la cual es del autor Custodio Vega Arturo, edición 1999, nos establece que dentro del marco general de las operaciones de información psicológicas de la organización de la OTAN, este manual nos especifica de que la organización del Tratado del Atlántico Norte busca tres aspectos importantes. La primera es proteger naciones, sociedades y valores comunes. De igual forma busca la prevención de un problema en particular, tanto global como interno, el manejo de crisis y la seguridad cooperativa. Estos tres beneficios o tres enfoques van englobados dentro de los países que son miembros de la OTAN, en este caso son 31 países miembros de la OTAN, al igual que países que son aliados preferenciales estratégicos no miembros de la OTAN, en este caso es Colombia, ¿no? De igual forma, en este contexto explicaré qué son las estructuras de los batallones, dependencias u organismos dentro de las fuerzas militares de la OTAN que realizan operaciones de información u operaciones psicológicas. Y por último, daré una pequeña explicación del rol que desempeña la OTAN a través del nuevo concepto estratégico aplicado a las operaciones de información y operaciones psicológicas. Bien, dentro de las estructuras de unidades, dependencias y organismos de la NATO que realizan operaciones de información y operaciones psicológicas, nos pudimos dar cuenta durante el transcurso de la investigación dentro de la OTAN que no cuenta con dependencias y organismos definidos que desarrollan operaciones psicológicas. Sin embargo, pudimos detectar que dentro de esta organización existe una estructura de unidad militar de apoyo. Bien, ustedes me preguntarán que dentro de esta estructura que prevalece, cuenta con una agrupación táctica conjunta de operaciones psicológicas, asimismo cuenta con un elemento y equipo de operaciones. Bien, ¿qué es lo que realizan esta estructura, este elemento y este equipo? La primera dice que elabora y difunda productos de inteligencia. El segundo, que en este caso, que son los elementos de apoyo de operaciones psicológicas, que es lo que lleva a cabo, planea y supervisa el desarrollo de las operaciones de información. Y el último, que es no menos importante, que es el equipo de operaciones psicológicas, es la que ejecuta todos los productos de inteligencia. Bien, dentro del rol que desempeña la OTAN a través del nuevo concepto estratégico aplicado al empleo de las operaciones de información, bien, este nuevo concepto, ¿de dónde sale? Sale a raíz del conflicto desde lo que es Rusia, que pretende invadir Ucrania, y fue aprobado dentro de lo que es la cumbre de Madrid en el año 2022. ¿Qué es lo que buscó este nuevo concepto estratégico? Dos aspectos muy importantes. La primera es ofrecer un diagnóstico de un entorno de seguridad internacional y dinámico. La segunda es establecer e identificar las principales amenazas que se presentan en entornos nacionales e internacionales. Y la última, y la más importante que pudimos identificar era buscar soluciones frente a retos que pongan en peligro la gobernanza de una nación, siempre y cuando sean miembros de la OTAN o no miembros de la OTAN. En resumen, ¿qué es lo que busco explicar en este capítulo? Dentro de lo que es el papel de la OTAN, Estados Unidos o Colombia, influir en la percepción o cambio mental de un objetivo en general, buscando siempre la seguridad internacional de estos países miembros o no miembros de la OTAN. Esto es
cuanto a mi intervención. Listo, gracias. Continuando con nuestra investigación, el capítulo 3 se trata de cómo organizamos y investigamos la formación de nuestras operaciones de inteligencia y operaciones psicológicas. A principios de los 90 vimos la necesidad de organizar y con apoyo de Estados Unidos que estos personajes que estaban especializados en las unidades de operaciones psicológicas vinieron a darnos instrucción para nosotros así iniciar con nuestras operaciones de inteligencia y operaciones de apoyo a la inteligencia. Entonces, tuvimos ambientado el manual de campaña de ejército, el 3-53, en donde se marcan las normativas de cómo se debe hacer estas líneas de acción y cómo se debe trabajar con nuestros grupos especiales de operaciones psicológicas GOE. Entonces, dentro de esas 4 líneas importantes tenemos la consolidación de objetivos y tenemos también la extracción de la información de acuerdo a las regiones. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta que nuestro país está dividido en 5 grandes regiones pluriculturales y todas las líneas de acción no pueden ir sobre un mismo objetivo, teniendo en cuenta que tenemos una amenaza híbrida. De acuerdo a ello, también tenemos el diseño de la información, en donde enfocamos en la información para estas regiones para dar, teniendo en cuenta la clase de amenaza que tenemos y organizamos a esta población. Teniendo en cuenta eso, nuestras fuerzas militares, de acuerdo a cada una de sus ramas, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional, organizaron sus grupos especiales o sus organizaciones dentro de su rama para tener en cuenta cómo debe hacerlo teniendo el enfoque misional. Entonces, teniendo en cuenta el enfoque misional, tenemos 4 ejes: la recopilación de la información, la identificación, la evaluación y cómo vamos a diseñar ese mensaje para ese blanco de audiencia y asimismo la difusión del mensaje. Para finalizar, utilizamos un 4 capítulo que nos permite entender el marco común de las operaciones de información psicológica entre Estados Unidos y la. Concluyendo que las mismas establecen 3 principios fundamentales: respeto por los derechos humanos, colaboración y cooperación en la lucha contra la desinformación y respeto por la soberanía nacional. Este marco y contexto, como último capítulo del desarrollo metodológico, nos permitió identificar que estos 3 contextos, a pesar de que Estados Unidos lo maneja a nivel estratégico, Colombia táctico y LATAM en transversalidad con las dos unidades de apoyo, Un momentico. se establece que los mismos generan conceptos transversales y comunes para el empleo de la misma, ¿sí? En conclusión y en órdenes de ideas, establecen que a nivel operativo estos marcos influyen. Pero se paró, profe. Se paró acá. No, sí, en serio, ¿no? En serio, profe. Se acabó el tiempo. No, pero sí, y entonces va a quedar corto. Así es. Démosle 2 minuticos más, solicito. No. Ya ahí. No, pero si se cortó quedando 15 segundos, digamos como que no. Bueno, en conclusión, frente al análisis nos permitió llegar a la respuesta a nuestra pregunta problema, estableciendo que los lineamientos comunes en términos de desarrollo Estados Unidos, OTAN y Colombia permiten un reconocimiento y estrategia frente a la importancia del establecimiento de líneas de derechos humanos, establecimiento de derechos humanos y gobernabilidad social. La información que se destina para ellos genera audiencias públicas y extranjeras. Muchas gracias. Te felicito a la gran Fue una muy buena exposición. La verdad me gustó mucho porque, háganse todas las cosas, por favor. Tengan presente que hicieron algo muy bien, metodológicamente perfecto. Les van a la primera de punto. Exponer sobre un tema tan complejo que no se trabaja con otro que ustedes se van a concluir entre antes y términos sabios
de información o es inacible o está en construcción, pero sí existe. En este terminamos es diferente. Trabajamos en los temas de componente de la tan fabuloso, el componente también de Estados Unidos muy bueno. Quiero nuevamente decirles que muchas gracias por este proceso, la verdad me gustó mucho, pues porque su investigación de hecho es muy buena. Ustedes pueden hacer el trabajo que lo hicieron de usar el concepto de operaciones psicológicas o operaciones de información, no existen en primer lugar en Colombia del mundo que los trate de forma. Entonces, ustedes están haciendo algo primero nuevo. Coronel, ¿cómo está? Primero, ustedes están haciendo algo nuevo. Segundo, están haciendo algo muy interesante. Y tercero, están haciendo algo de carácter científico y metodológicamente técnico. Los felicito de parte mía como docente y las veces que he realizado y visto y presenciado sus presentaciones, lo hicieron de manera muy buena, muy buena. Sin embargo, esto es bueno una recomendación. Lo primero es un dominio del programa. No. Lo primero es un dominio del auditorio. Cuando yo hablo de un dominio del auditorio, y desde estar presentando, no hay necesidad de que necesita alguien para que trabaje con más. ¿Listo? Ni por acá, ni por allá. Si ustedes tienen eso para ustedes, una vez más, y en espacios muy grandes, no es necesario que ustedes se dispersen. Porque si lo notaron en la manera en la cual se dispersaban, más tendrían como a no saber dirigir. Yo les dije, les quedan 5 minutos, 4 o 3, que no en el objetivo número 3. Es por eso que es importante que estén conectados. Y también la presentación de alguna otra manera, de manera auditiva, que es necesario trabajar. ¿Vale? Pues claro, los medios que son lo colocan en la presentación. Ahora miremos sobre su presentación. Entonces, hay 13 puntos, ¿cierto? La primera, hay una excelente definición contextual. Hay una excelente gestión sobre eso, pero a mí me hizo mucho ruido este aspecto. Yo les dije, no conozco ningún objetivo en la portada, y evidentemente se lo colocaron de primera institución. Si el objeto o el objetivo era explicarlo, pues había un apartado que ustedes explicaban como objetivo. De lo que se va acá, no quiero ver que se va reflejado mañana. Eso, pero entonces tú manifiestas como para tener claridad, es que no tengan ahí, o sea, que tengan el objetivo solamente. No, es que está bien, pero no es que esto más Nosotros, el objeto, como esto se resumió entre resumen, introducción y justificación, el objeto lo planteamos ahí porque lo manejamos en la justificación. Listo, entonces está bien, pero el problema es que tú fotolices por eso o por la introducción. Que en esta diapositiva están 3 palabras clave. La primera, la primera que lo puede ver en el trabajo, cuando hablamos de metodología cualitativa y cuantitativa, lo manejamos en el tema de introducción. La segunda, cuando hablamos de generar lineamientos de conocimiento, lo manejamos en la justificación, junto con el resumen, que fue el reflejo de tanto la introducción como la justificación que está en nuestro trabajo, que lo puede observar. O sea, en esa ayuda. La exposición. Yo la verdad quiero de manera personal felicitarlos por la exposición. Tengo la oportunidad de ver también los anteriores. Bueno, hágale. Y se ve cuando uno se prepara, cuando uno estudia, cuando uno tiene preocupación en cuanto a algo que realmente debería ser compromiso de todos y marcar una diferencia. No porque sea mi grupo, no porque de pronto yo los tenga frente, pero la verdad marcan la diferencia. Y mi admiración y respeto por lo que hizo cada uno de ustedes para ser claros y concisos, a pesar de que el tiempo listo siempre a ningún grupo le da el tiempo en el tiempo que es 20 minutos no le da. Pero esto nos sirve que pronto los grupos que faltamos nos dan cuenta de los tiempos y que uno va viendo como las observaciones de los demás. Pero yo la verdad lo felicito. Y es un tema que no es fácil, es un tema que es complejo y que tiene su transversalidad, como ustedes lo decían desde el principio, de que manejamos Colombia, OTAN y Estados Unidos. Es un tema que siempre tiene que ser muy analítico. Y la verdad, en cuanto a la presentación de las diapositivas, para mí han sido las mejores. Unas diapositivas, de pronto, como en el modo que el profe nos ha enseñado, que no nos pasemos al formato de ejército, sino que busquemos algo más estético y algo más civil. Y la verdad, que para mí han sido las diapositivas más buenas. Bueno, ¿Esa es la pregunta? bueno, no. Es que yo estos días estaba leyendo y yo decía, ¿por qué tu madre estamos metiendo este tema? O sea, no lo entiendo. Claro, porque me dejé llevar quizás por lo desconocido, ¿no? Y yo ve, tan chévere es esto, ¿no? Tan chévere, porque después leyendo y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto
tan horrible. Pero digamos, no, pero digamos contextualizarlo y ubicarlo en ese punto de tanto Estados Unidos y Colombia, digamos como que fue ese punto de partida y la importancia del grupo, resaltar pues el trabajo ahí de Nicuto Bastidas, porque ella siempre logra desmenuzarlo mejor, ¿no? Logra desmenuzarlo mejor y se lo hace a uno más claro. Pero, bueno, la pregunta entonces ahí en cuanto al trabajo de investigación es, si tenemos dos opciones, bueno, va para mi capitán de México, por ser así conmigo. Entonces, hablamos, pues estamos hablando de esas estrategias de información, tanto psicológicas y todo esto. En la OTAN, ¿cuál es el papel de la OTAN? ¿Sí? ¿Cuál es el papel de la OTAN? Sabiendo que la OTAN no es un país, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es ese papel de la OTAN en los dos puntos, tanto en la información como en las operaciones psicológicas? Bien. Respondiendo a su pregunta, que ¿cuál es el papel de la OTAN? Tanto en la información como en las operaciones psicológicas. Hay que entender que la OTAN es considerado como una organización en donde engloban 31 países, 35 países aliados y no aliados. ¿Qué es esto? Es el ente observador para verificar que en cada país, de cierta forma, por simplificar, para hacerlo más fácil, Ucrania ahorita está en proceso de ser miembro de la OTAN. ¿Cuál es el papel de la OTAN en relación a la información y las operaciones? Una, coadyuvar con otros países proporcionándoles la información necesaria para poder, de cierta forma, cómo pueden apoyar a ese país, ¿no? Y de cierta forma intervengan, en este caso, países que son aliados, ¿no? Sí. En este caso, Ucrania, si no conocemos su información, si no conocemos la forma de pensar de su gente, si no conocemos la forma de pensar de su ejército, pues un país aliado no puede intervenir de cierta forma para poder coadyuvar en defensa o en apoyo para... Listo. Sí, me queda claro y es, digamos, de lo que nosotros hemos hablado y trabajamos, que la OTAN se encarga como de ser ese puente, ese enlace entre esa. TikTok. Mi pregunta sería, bueno, ¿Pero para quién? ¿Para quién? para los primeros. Entonces, sería esto, Colombia, en cuanto a operaciones psicológicas a nivel internacional, ha hecho operaciones psicológicas a nivel internacional. En cuanto a operaciones psicológicas, no. En cuanto a imágenes psicológicas, sí. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que se hace una imagen de unas fuerzas militares fuertes, robustas, entonces sí vende una imagen psicológicamente. Operaciones como tal no, pero la imagen de las fuerzas militares sí. Por ejemplo, una parte de esa imagen psicológica, por ejemplo, es los campeonatos a nivel de fuerzas comando, en donde Colombia muestra esa supremacía y dice que es una potencia a la parte militar, teniendo en cuenta pues obviamente que el equipo que conforma estas fuerzas comando son de las tres fuerzas. El único componente que no nos falta es la Policía Nacional, pero tenemos Fuerza Aérea, Fuerza Aeroespacial, Fuerza Armada y Ejército. Y otra parte de la misión que tiene la OTAN y el resto del mundo es la península del Sinaí, en donde la parte más álgida del conflicto en ese sector del mundo es justamente el batallón Colombia. Esto hace que se enfoque el país. Listo. Hay tres preguntas. Ustedes elijan el número de las preguntas más difíciles, ¿vale? Para que haya otras países con las tres preguntas, les vamos a hacer y les voy a hacer. Para un número de uno. Luego la
la pregunta. ¿Existe dependencias que hacen operaciones psicológicas en Colombia? Pues como usted lo dice, Bueno, en 3, 2, 1. pues como usted lo dijo ahorita, sí hay dependencias. Usted estaba diciendo que estaba la de Central de Inteligencia, algo así. Entonces, a su pregunta, yo digo que sí hay dependencias. Quedan 40 segundos. ¿Se puede complementar? No. Vamos a pasar el tiempo para que los censuras y la verdad trabajamos 140 minutos. La pregunta me quedó un poco difícil. 40 segundos, ¿listo? Entonces vamos otra vez por un minuto, un número del mismo, el 1 o el 2. El uno. ¿Cuál es la diferencia entre operaciones de información y operaciones psicológicas? Ojo, ustedes sí es donde quieren hacer la diferencia. En cuál actor, Colombia, Estados Unidos. Pues hagámoslo aquí en Colombia. Listo, vamos en 1, ya. La diferencia radica en que a pesar de que las dos son una disciplina de la acción integral, las operaciones de información buscan establecer canales de información a través de las diferentes herramientas, como son la comunicación, como son la contrainteligencia, la inteligencia. En cambio, las operaciones psicológicas buscan establecer un marco de confiabilidad que permita generar conocimiento sobre las diferentes blancos de audiencia o población no adversaria. En este sentido, busca influir, persuadir o en algún momento ejercer coerción frente a un objetivo identificado. 20 segundos. ¿Más? ¿No más? Pues, cerramos. Creo que más que diferencia, las dos, a mi punto de vista, las dos se complementan, porque las dos permiten al comandante tener un punto más claro frente al ambiente operacional y la intención del mismo, ¿sí? Y pues en una de otra manera las dos generan una herramienta y un enlace para conocer el ambiente operacional. ¿Seguimos o con otra persona? La última pregunta es, ¿cuál es el concepto en Colombia sobre las operaciones? ¿Cómo la pregunta, perdón? En Colombia, ¿cuál es el concepto que se tiene dentro de los parlamentarios sobre las operaciones? Pues ahorita nos da la respuesta. Ya quieres dedicar colaborar con las cosas, entonces le puedes. No por mí, sino acérquese y le cuente. Bien. Como vimos en la No, dígale a ella. no, yo quería responder la pregunta. Pues dígasela a ella. Grupos sociales. Grupos educativos. Chingada. ¿Listo, verdad? Vamos Bueno, profe, entonces, qué pena ahí, Dale, listo, listo, a través de, ya. complementando pues lo que estaba acá, porque la verdad no la tenía clara sobre la respuesta. Pues me dice que sí, en su momento sí hubo una dependencia, que en su momento fue el DAS, pero la disolvieron por irregularidades, digamos así. Entonces, pues, digamos que las dependencias en este momento que vendrían siendo acá en Colombia serían pues las unidades militares que los apoyan para las operaciones psicológicas y operaciones de información, tales pues como están ubicadas a lo largo del país. Entonces, para su respuesta, en este momento pues no tenemos dependencias de operaciones psicológicas y operaciones de información en Colombia. Porque la correcta es que exactamente no existen operaciones de psicología, sí existen operaciones.
le decía aquí a Parada es que efectivamente dentro del estudio que realizamos, las dependencias son aquellas entidades, son aquellas entidades para resolver y que pues, mis compañeros que van a generar también el día de mañana son aquellas entidades ajenas al poder militar que buscan generar información al gobierno para manejar estrategias y posibles amenazas. En ese orden de ideas, en Colombia solo contamos con unidades militares. Dependencias en algún momento se tomó como dependencias de la antigüedad, que se extinguió en el 2011 por eso mismo, porque empezó a actuar al igual que la CIA, a captar información de manera irresponsable, manejar datos de manera irresponsable y asimismo poner en peligro a la fuente. Y este